Buen día, voy a grabar el sexto video para la clase de fisiología sobre el sistema cardiovascular. Te voy a compartir la pantalla. Eh, bien. Bien, tenemos que ver cuáles son las adaptaciones del sistema cardiovascular al ejercicio. Vamos a tener varios tipos de adaptaciones. Una de ellas va a ser el aumento del volumen de sangre, ¿sí? Principalmente gracias al ejercicio de tipo aeróbico, de resistencia aeróbica, aumentar la cantidad total de sangre en el cuerpo, ¿sí? Aumentando la cantidad de plasma y a su vez la cantidad de glóbulos rojos, ¿no? ¿Sí? Aumenta el plasma y aumenta la cantidad de glóbulos rojos. El plasma va a aumentar permitiendo que haya una mayor concentración de líquido en sangre, y los glóbulos rojos van a aumentar permitiendo que haya una mayor concentración de células sanguíneas o de fracción corpuscular en la sangre. El aumento de los glóbulos rojos se va a producir por estímulo de la eritropoyesis, ¿sí? O sea que la eritropoyesis es la producción de glóbulos rojos que se da en la médula ósea roja, y que se produce gracias a la estimulación de la triiodotironina, que es una hormona de la glándula tiroides. Bien, ahí les comparto entonces. Fíjense, cuando realizamos actividad física, entonces, ahí está, desde la glándula tiroides, ¿sí? Bueno, vamos a tener glándula tiroides, riñones y médula ósea. Desde la glándula tiroides se libera triiodotironina o T3 con la actividad física, la cual estimula a los riñones a liberar eritropoyetina, ¿sí? La EPO que se produce en los riñones, la cual a su vez va a estimular a la médula ósea roja a que produzca eritropoyesis. ¿Está? Bien, ese sería el mecanismo en cadena, digamos. Actividad física produce triiodotironina, estimula los riñones para que produzcan eritropoyetina, la cual estimula la médula ósea roja para que produzca eritropoyesis, o sea, formación de glóbulos rojos. Bien. Entonces, aumenta la cantidad de plasma, aumenta la cantidad de glóbulos rojos, por lo tanto aumenta el volumen total de la sangre. Hipertrofia cardíaca concéntrica, ¿sí? Es otra adaptación que se da principalmente gracias a los deportes que son de alta intensidad. Se da también en los deportes de resistencia aeróbica, pero más en los deportes en los que predominan las contracciones de alta intensidad y corta duración, como la musculación o como las carreras de velocidad, etc. ¿Sí? Y se produce porque aumenta la tensión arterial, lo cual va a generar un impedimento al corazón para que la sangre fluya por los vasos sanguíneos. O sea, cuanto más intensa es la actividad, más se estimula el sistema nervioso simpático a los vasos sanguíneos para que disminuyan su luz arterial, para que se cierren. Entonces la tensión arterial aumenta. Al estar aumentada la tensión arterial, al corazón le cuesta más empujar la sangre por esas arterias que están presionadas, ¿sí? Por lo tanto tiene que hacer un esfuerzo más grande
y esa es la razón por la cual termina hipertrofiándose las fibras musculares del corazón. O sea, se agrandan, así como la hipertrofia que se logra en los músculos esqueléticos gracias al entrenamiento de musculación, se logra en el corazón, en las fibras musculares del corazón, cuando se tiene que esforzar, ¿sí? Por impulsar gran cantidad de sangre por unos vasos sanguíneos que están muy presionados. ¿Entendiste? Sí. Entonces entendió. Bueno, hipertrofia cardíaca excéntrica, otro tipo de hipertrofia cardíaca, es la que va a predominar en corredores de fondo, ¿sí? Personas que practican deportes de resistencia aeróbica. No sé si aclaré, la hipertrofia cardíaca concéntrica sería el aumento del grosor de las paredes musculares del corazón, ¿sí? De las paredes internas del músculo del corazón. O sea, se agranda el músculo del corazón, se engrosa, se hipertrofia y esto le va a permitir al corazón contraerse con más fuerza y expulsar mayor cantidad de sangre. O sea, aumentar el vaciado del corazón, ¿sí? Cuando hablamos de hipertrofia cardíaca concéntrica, entonces esta hipertrofia le va a permitir al corazón un mayor vaciado de la sangre que contiene, ¿sí? O sea, va a haber un volumen sistólico final que va a ser menor, que va a ser mayor. Bien, vamos a poner una... Eso lo explicaste a las 8 de la mañana también. Sí. Bien, hipertrofia cardíaca excéntrica va a ser el aumento del tamaño de las cavidades del corazón, principalmente del ventrículo izquierdo, que es el que más se hipertrofia, es el que más aumenta su tamaño, por así decirlo. ¿Está? Se va a producir, como dije, principalmente en respuesta a entrenamientos de resistencia aeróbica, ¿está? De baja intensidad o mediana intensidad y de larga duración, ¿sí? En ejercicio de resistencia aeróbica se van a producir tanto la hipertrofia cardíaca concéntrica como la excéntrica, pero la excéntrica va a ser específica de resistencia aeróbica, ¿sí? En los ejercicios de fuerza no se produce hipertrofia cardíaca excéntrica, solamente la concéntrica. Entonces, con la hipertrofia cardíaca excéntrica va a aumentar el volumen diastólico final, ¿sí? Por mayor fuerza de contracción. O sea, aumenta la cantidad de sangre que va a poder recibir el corazón, el ventrículo izquierdo. Aumenta la cantidad de sangre que va a poder recibir porque las cavidades del corazón van a ser más grandes. El ventrículo izquierdo va a estar agrandado, por lo tanto, va a poder llenarse más de sangre y luego con la contracción expulsar mayor cantidad de sangre, por la misma razón. Bien. Bien, la hipertrofia cardíaca excéntrica entonces se logra, como dije, en respuesta crónica a ejercicios de tipo aeróbico intervalados. ¿Sí? En general, los intervalados son un tipo de ejercicio ideal para lograr este tipo de hipertrofia, porque porque ¿qué va a pasar? Cuando realizamos un ejercicio de tipo intervalado, durante el esfuerzo la frecuencia cardíaca aumenta, ¿sí? Por lo tanto el retorno venoso aumenta también. Cuando en el ejercicio intervalado hacemos ejercicio, pausa, ¿sí? Ejercicio, pausa, por eso es intervalado. Cuando yo hago la pausa, ¿sí? La frecuencia cardíaca automáticamente disminuye, pero el retorno venoso se mantiene alto. Entonces,
sigue volviendo mucha cantidad de sangre al corazón, pero la frecuencia cardíaca disminuye. Entonces, el corazón se llena más de sangre antes de cada sístole, antes de cada latido. Esto va a hacer que se vaya agrandando, ¿está? Por un mayor llenado previo a la contracción. ¿Sí? O sea, la hipertrofia cardíaca o el estiramiento, el agrandamiento de las cavidades del corazón se van a producir en las pausas de los entrenamientos intervalados. ¿Está? Bien. Bien, entonces, hipertrofia cardíaca excéntrica, está angiogénesis y la descolapsación de los vasos sanguíneos y el aumento de la densidad también de los vasos sanguíneos. Es otra adaptación que se va a producir principalmente en respuesta al ejercicio de tipo aeróbico también. La angiogénesis se va a producir por un aumento de la concentración de un factor de crecimiento, ¿sí? Específico. Ya les digo, se me fue el nombre. ¿Sí? Factor de crecimiento endotelial vascular se llama. ¿Sí? Si bien no hace falta recordar el nombre, está bueno saberlo por las dudas. El factor de crecimiento endotelial vascular, ¿sí? Es el que va a estimular el aumento de la cantidad de vasos sanguíneos en las zonas de los músculos que entrenan. Entonces, al aumentar la cantidad de vasos sanguíneos por el entrenamiento, va a aumentar después, con el tiempo, va a aumentar la irrigación también a los músculos. Si tengo más vasos sanguíneos que llegan a unos músculos en particular, esos vasos sanguíneos van a permitir la llegada de más cantidad de sangre con oxígeno, con glucosa, para que se puedan utilizar como fuente de energía. ¿Está? O sea, es un beneficio para el rendimiento deportivo, el aumento de la cantidad de vasos sanguíneos, ¿sí? A lo que se denomina angiogénesis. ¿Está? Es angio, ¿sí? Hace referencia a vasos sanguíneos, y génesis a la formación o la creación. Y la descolapsación sería la apertura o el destaponamiento de otros vasos sanguíneos que en una persona que no entrena van a estar tapados, van a estar bloqueados, sin funcionar, y en un sujeto entrenado se van a desbloquear, se van a destapar, ¿sí? Van a volver a activarse, digamos. A su vez, con el entrenamiento aumenta también la densidad de los vasos sanguíneos, ¿sí? Tienen mayor capacidad de transporte de sangre. Bien, otras adaptaciones, más adaptaciones. Disminución de la frecuencia cardíaca. A ver, un cachito. Siempre me olvido poner cronómetro. Disminución de la frecuencia cardíaca de reposo, ahí está. Disminución de la frecuencia cardíaca de reposo. Y se va a producir esta adaptación en sujetos, principalmente en los que entrenan resistencia aeróbica, se va a producir a consecuencia de la hipertrofia cardíaca excéntrica, ¿sí? Lo que va a dar un mayor volumen sistólico. Entonces, cuando yo tengo un mayor volumen sistólico por la hipertrofia cardíaca excéntrica, voy a necesitar una frecuencia cardíaca menor, ¿sí? Para abastecer de sangre al cuerpo. ¿Sí? Porque esto es una relación, o sea, la frecuencia cardíaca va a ser alta o baja dependiendo del volumen sistólico siempre. Si yo tengo un volumen sistólico alto, la frecuencia cardíaca va a bajar, ¿sí? Porque no necesita esforzarse tanto el corazón y latir tanta cantidad de veces si ya
en cada latido envía gran cantidad de sangre. Ahora, si mi volumen sistólico es pequeño, porque tengo un corazón chico o poco entrenado, poco hipertrofiado, entonces la frecuencia cardíaca debe compensar aumentando, ¿sí?, para expulsar en cada sístole la poquita cantidad de sangre que es capaz de expulsar ese corazón desentrenado. O sea, Bien, entonces, disminuye la frecuencia cardíaca de reposo con el entrenamiento de resistencia aeróbica. Bien, con el entrenamiento de resistencia aeróbica va a disminuir también entonces el estímulo simpático, o sea, el estímulo nervioso simpático sobre el músculo del corazón, ¿sí? Y va a aumentar la actividad parasimpática sobre el músculo del corazón, sobre el miocardio. Esto es otro factor por el cual va a disminuir la frecuencia cardíaca de reposo. Entonces, persona entrenada, ¿sí?, en resistencia aeróbica va a tener un sistema nervioso simpático deprimido, o sea que no va a estimular tanto ya el corazón, y va a haber una estimulación parasimpática de ese corazón mayor. ¿Sí? Esto va a mantener entonces una frecuencia cardíaca de reposo menor en una persona con entrenamiento. Bien, y como dato para tener en cuenta, en general, con el entrenamiento de resistencia aeróbica se reduce una pulsación por minuto por cada semana de entrenamiento aeróbico durante los primeros 2 o 3 meses. ¿Sí? Después la reducción ya no va a ser tan importante. ¿Sí? Al principio se logra una adaptación muy evidente, después la adaptación va disminuyendo a medida que la persona se va volviendo más entrenada. Otra adaptación, ¿sí?, va a ser el aumento de la elasticidad de los vasos sanguíneos, ¿sí?, en respuesta principalmente al ejercicio de tipo aeróbico, aspecto que va a beneficiar mucho a las personas a prevenir la hipertensión. ¿Sí? La persona con hipertensión justamente lo que no tiene es una buena elasticidad en los vasos sanguíneos, y por otro lado una estimulación nerviosa importante que mantiene tensos a los vasos sanguíneos, a las arterias. Entonces, el ejercicio de resistencia aeróbica lo que hace es aumentar la elasticidad de los vasos sanguíneos, está permitiendo que cuando llegue gran cantidad de sangre por una sístole importante, ¿sí?, o por una frecuencia cardíaca elevada que manda mucha sangre, esos vasos sean capaces de dilatarse y permitir el paso de esa sangre, ¿sí?, en lugar de resistirse. ¿Sí? Si son poco elásticos los vasos sanguíneos, se resisten al paso de la sangre, y una gran cantidad, un gran volumen de sangre que intente pasar por esos vasos puede llegar a romperlos. ¿Está? Porque no son elásticos, porque están muy tensos, están deteriorados. ¿Sí? Bien. A este deterioro de la elasticidad de los vasos sanguíneos, endurecimiento y engrosamiento de los vasos sanguíneos, se le llama arteriosclerosis. ¿Sí? La persona que padece hipertensión durante mucho tiempo y no es tratada con medicación, o no lo previene, o no lo trata con actividad física, por lo general termina con arteriosclerosis. ¿Sí? Endurecimiento y engrosamiento de las paredes de las arterias, pérdida de elasticidad de las arterias también. Bien. Bueno, entonces, aumento de la elasticidad de los vasos sanguíneos, como dije, por efecto del entrenamiento aeróbico de mediana a baja intensidad. Otra adaptación, aumento de la cantidad de glóbulos rojos. Eso ya lo dije, lo estoy repitiendo. Bueno,
en respuesta al entrenamiento crónico de resistencia aeróbica, como ya vimos con el entrenamiento, con la actividad física, principalmente de tipo aeróbico, se estimula la liberación de triiodotironina o T3, que a su vez producen estimulación en cadena y estimulan los riñones a que liberen EPO, los cuales estimulan a la médula ósea roja de los huesos a que produzcan glóbulos rojos. O sea, estimula la eritropoyesis en la médula ósea roja. Bien, todo esto ya dije entonces. Bien, y en estados de hipoxia, ¿sí? O sea, la exposición a lugares donde falta oxígeno, como es en la altura, por ejemplo, la altitud, también estimula la liberación de eritropoyetina por parte de los riñones, lo que también estimula el aumento de la concentración de glóbulos rojos. Entonces, hasta es utilizado por los que pueden hacerlo, ¿sí? Es utilizado el entrenamiento en la altura como medio para aumentar la concentración de glóbulos rojos en sangre, ¿sí? Método permitido. De entrenamiento. Método de entrenamiento. Entonces, entrenar en la altura sería un doble beneficio para aumentar los glóbulos rojos en sangre. Bien, inmunosupresión, o sea, la disminución de los glóbulos blancos en sangre se va a producir a consecuencia de un sobreentrenamiento. Esto no es una adaptación beneficiosa, es una adaptación de tipo aguda, pero no tiene nada de beneficioso, sino más bien es perjudicial. Le aclaro esto, antes de continuar, le aclaro esto. Hay dos tipos de adaptaciones, o dos tipos de respuestas o adaptaciones a la actividad física. Una es respuesta aguda, que es la respuesta momentánea, la respuesta que se produce en ese mismo momento con la realización de actividad física, como ser, por ejemplo, aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? El aumento de la frecuencia cardíaca es una adaptación aguda al ejercicio. Vos te pones a hacer ejercicio, aumenta la frecuencia cardíaca en ese momento. Ahora, una adaptación crónica, ¿sí? Tenemos adaptaciones agudas o respuestas agudas y respuestas crónicas. La aguda es la del momento y la crónica es la que se produce con el paso del tiempo, ¿sí? Cuando hablamos de adaptaciones o de respuestas crónicas al entrenamiento, ¿sí? Estamos diciendo que estamos haciendo referencia a las adaptaciones que se producen a lo largo de varias semanas, meses o años de entrenar, ¿sí? Como sería, por ejemplo, la hipertrofia del corazón, la hipertrofia de los músculos, la disminución de la frecuencia cardíaca de reposo. Todas esas cosas son adaptaciones crónicas, ¿tá? La inmunosupresión, que va a ser la disminución de glóbulos blancos en sangre, es una adaptación aguda, ¿sí? Momentánea, que se va a producir en el organismo a consecuencia de un sobreentrenamiento. Cuando la persona está sobreentrenada, ¿sí? Cuando ha entrenado ya de más, me refiero, al principio, cuando comience a realizar la actividad física y durante una buena cantidad de tiempo, hasta 45 minutos, una hora tal vez, la cantidad de glóbulos blancos en sangre va a aumentar. Va a aumentar. Ahora, cuando ya la actividad física se prolonga demasiado, es muy extenuante, demasiado cansadora, los glóbulos blancos van a empezar a deprimirse, a disminuir su concentración en sangre y además se van a mantener disminuidos después de terminada la actividad física, se van a mantener disminuidos durante varias horas. Tengo un estudio citado acá en el Power que dice que se mantiene suprimida la inmunosupresión, ¿sí? Se mantiene la cantidad de glóbulos blancos en sangre, se mantiene baja
por hasta 2 horas o más. ¿Sí? A ver si puedo poner el estudio que lo tengo por acá. Acá. ¿Sí? Fíjense esto. Fíjense acá. Fíjense cómo está la concentración de los glóbulos blancos en sangre, ¿sí? Antes del ejercicio, fíjense, pre-exercise, o sea, antes del ejercicio. Acá comienza la actividad física, ¿sí? Acá comienza la actividad física, la cantidad de linfocitos de glóbulos blancos en sangre aumenta, ¿sí? Va a aumentar la cantidad de glóbulos blancos en sangre con el inicio de la actividad física, y esto sería a la media hora del entrenamiento. Llegado a las 2 horas y media del entrenamiento, fíjense cómo ya está disminuido por debajo del nivel normal, por debajo del nivel basal, la concentración de glóbulos blancos en sangre está disminuida, y a las 2 horas, ¿sí? Después de haber terminado el entrenamiento, ¿sí? Acá finalizó, a ver, marco, acá finalizó el entrenamiento, y acá, 2 horas después de haber finalizado el entrenamiento, fíjense, el nivel de glóbulos blancos es muy bajo, es súper bajo, ¿sí? Y se va a empezar a recuperar, ¿sí? Un día después. ¿Sí? O sea, fíjense, esto es un día después de haber terminado este entrenamiento. O sea, todavía los glóbulos blancos están por debajo del nivel basal, un día después. ¿Qué quiere decir esto? Que la inmunosupresión se va a mantener hasta por, como demostraron en este estudio, hasta por un día después de un entrenamiento de unas 2 horas y media de resistencia aeróbica, probablemente. ¿Está? Ahora, ¿cuál es el problema con la inmunosupresión? Que aumenta la susceptibilidad a padecer, ¿cómo se dice? Enfermedades infecciosas, principalmente en lo que es el tracto respiratorio superior, o sea, la zona de la garganta. Me puedo infectar, ¿sí? Si paso frío, o sea, soy más susceptible a enfermarme cuando la concentración de glóbulos blancos en sangre es baja. O sea, si entrené, si me sobreentrené, estoy más susceptible a enfermarme. Por eso me tengo que cuidar. Tengo que abrigar, tengo que evitar pasar frío, ¿sí? Evitar tomar cosas frías tal vez también sería bueno. Bien. Volvemos entonces. Entonces, como dije, hasta por un día, ¿sí? Yo le dije 2 horas, hasta por un día entero se puede mantener la concentración de glóbulos blancos muy baja en sangre, cuando se produce un sobreentrenamiento. Bien. Bien. A tener en cuenta, por ejemplo, casi todos los autores coinciden en que la disminución de la cantidad de glóbulos rojos en sangre con el sobreentrenamiento se produce porque disminuye la concentración de glutamina en sangre, ¿sí? La glutamina es un aminoácido liberado por los músculos que el sistema inmune lo utiliza como combustible, y las células del sistema inmune, los glóbulos blancos, lo utilizan como combustible para funcionar. Entonces, si disminuye la glutamina, que es el combustible del sistema inmune, entonces es razonable que disminuya también la concentración de glóbulos blancos y de células del sistema inmune en sangre. Bien. Aumenta la susceptibilidad a enfermedades infecciosas en el tracto respiratorio. ¿Sí? Ya lo dijimos. Bien, esto ya lo vimos. A ver, vamos a ir concluyendo ya con este video viendo lo que es sistema linfático.
Bien, ¿cuál es la función del sistema linfático? ¿Sí? En primer lugar, definir. El sistema linfático es una red de vasos que transportan no sangre, sino linfa, que es otro líquido, que la función que tiene es, la función principal de del sistema linfático es recuperar el líquido, ¿sí? La parte líquida de la sangre que se pierde en el espacio intersticial. Esa es la función del sistema linfático, ¿sí? Fíjense, recupera hasta el 60% del líquido perdido de la sangre en el espacio intersticial y lo devuelve otra vez a la sangre. O sea, ¿cómo es esto? Los vasos linfáticos están conectados con los vasos sanguíneos. Entonces, toman el agua del espacio intersticial y la conducen hasta los vasos sanguíneos de vuelta. ¿Está? Y los ganglios linfáticos, que van a ser como peajes en cada vaso linfático, ¿sí? Van a ser los que van a drenar, van a filtrar esa linfa, ¿sí? Cuando haya, ¿cómo se dice? Algún virus o algún agente infeccioso, estos ganglios los van a retener y van a retener las infecciones. Por eso, por lo general, se inflaman los ganglios cuando tenemos algún tipo de infección o un virus. Bien. Bien. Y este sistema, cuando el sistema linfático deja de cumplir su función o falla por alguna razón, por lo general en personas mayores y por lo general en mujeres, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a acumular líquido acá. Se va a empezar a acumular líquido en el espacio intersticial, a lo que se le denomina linfedema. O sea, se hincha, ¿sí? Se hinchan las manos, los pies, las piernas, ¿sí? Por lo general los sectores donde se produce el linfedema se suele hinchar, porque queda mucho líquido acumulado, ¿sí? Fuera de los vasos sanguíneos y fuera de las células también, en el espacio intersticial. Por tanto, por las dudas, antes de continuar con esto, le voy a mostrar acá, explicarle lo que es el líquido intersticial, el líquido intracelular y el líquido intravascular. No sé si lo expliqué antes, pero para que si no, no van a entender lo que acabo de explicar sobre el sistema linfático, ¿no? Líquido intravascular es el líquido que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos y dentro de los vasos linfáticos. Intravascular, ¿sí? Lo vascular hace referencia a vasos sanguíneos o linfáticos. Líquido intravascular es el líquido que está dentro de, entonces, de los vasos sanguíneos. Líquido intracelular es el líquido que se encuentra dentro de las células. Y líquido intersticial va a ser el líquido que rodea a las células y a los vasos sanguíneos, ¿sí? No está, es el líquido sobre el cual se encuentran flotando las células, por así decirlo.